comenzar, espérame. Ok, vamos a comenzar. Primeramente, el día de hoy vamos a observar nosotros el versículo 13 de Romanos 8, ¿ok? Versículo 13 de Romanos 8. Las semanas pasadas estuvimos observando nosotros tanto el versículo 12 como el versículo 13 y habíamos dicho la semana pasada más específicamente que las obras son de suma importancia. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las obras nos muestran en qué camino nos encontramos. Si yo estoy por un camino de muerte, estoy dirigiéndome a la muerte. ¿Sí? Si yo estoy actuando como aquel que está vivo, entonces estoy dirigiéndome a un camino de vida. ¿Sí? Una persona que vive conforme a la carne está viviendo conforme a unas obras que son contrarias a la vida, y una persona que está viviendo conforme al espíritu está viviendo obras que van hacia la vida. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Ahora, sin embargo, para que comencemos el estudio del día de hoy, voy a leer el versículo y quiero que noten que lo que contrasta aquí no son obras conforme a la carne y obras conforme al espíritu, que sería lo más normal, ¿no? Y que ya lo hemos observado antes, sino que contrasta dos cosas que no son distintas. ¿Ok? Chequen. Porque, versículo 13, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Sí? Entonces, si notan, no está diciendo dos cosas contrarias. Como cuando decimos nosotros vivir conforme a la carne y vivir conforme al espíritu, sino que está trayendo una sola cosa. ¿Cómo actúas tú en relación a las obras de la carne? Y ve dos acciones, dos reacciones diferentes. ¿Sí? Puedo reaccionar yo con las obras de la carne y vivir conforme a ellas. O puedo reaccionar yo con las obras de la carne e ir en contra de ellas. ¿Sí? Entonces no está diciendo la forma de vivir en el espíritu, sino está hablando acerca de qué reacción tienes con la carne. ¿Sí? Entonces, hermanos, el tema central el día de hoy es las obras de la carne. El tema central, ese no es el título, por si alguien está como nada más por si acaso. El tema central, ¿ok? Es el tema, las obras de la carne. Y lo que tenemos que pensar nosotros el día de hoy es cuál es nuestra relación con estas obras de la carne. ¿Sí? Yo puedo apoyarlas o puedo rechazarlas. O como dice nuestro pasaje, podría utilizar el lenguaje que dice nuestro pasaje, yo puedo darles vida o darles muerte. ¿Sí? Entonces puedo reaccionar de dos formas distintas con las obras de la carne. Darles vida, darles muerte. ¿Sí? Entonces, noten que solamente están estos dos caminos. ¿Sí? Dice el versículo otra vez, si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Si ustedes por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Sí? Si ustedes viven conforme a la carne o si ustedes hacen morir las obras de la carne. ¿Sí? Únicas dos reacciones a las obras de la carne. ¿Okay? Ahora, vamos a concluir esta introducción con una idea. Si mi tema central es las obras de la carne y está definido que yo voy o a hacerlas vivir o a hacerlas morir, noten que hay una responsabilidad que yo tengo. ¿Sí? Yo tengo la responsabilidad de hacer morir las obras de la carne. Y esa es la idea central de nuestro pasaje. Yo tengo la idea central de tengo que hacer morir las obras de la carne porque es mi responsabilidad. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Okay? Es mi responsabilidad hacer morir las obras de la carne. Entonces el día de hoy vamos a observar dos cosas. ¿Okay? Vamos a observar primeramente la urgencia de esta responsabilidad, hacer morir las obras de la carne, la urgencia de la responsabilidad, y vamos a ver, el carácter de la responsabilidad. El carácter, o sea, ¿qué define la responsabilidad? Hacer morir las obras de la carne. ¿Sí? Vamos a ver otra vez la urgencia y el carácter de la responsabilidad. ¿Sí?
Ya si quieren ahora sí un título, el título para el día de hoy puede ser ¿qué es hacer morir las obras de la carne? ¿Qué significa hacer morir las obras de la carne? ¿Qué es hacer morir las obras de la carne? ¿Ok? Va. Ok. Entonces vamos a observar primeramente la urgencia. Porque quiero que noten, en verdad quiero que noten, amigos, que es una responsabilidad que tenemos el día de hoy. Que es una responsabilidad urgente. ¿Ok? Sí. Voy a leer el pasaje otra vez, pero noten algo. Noten que si yo digo, chequen el versículo, si hacen morir, vivirán, entonces lo contrario también es cierto. Si, en otras palabras, si no hacen morir las obras, no vivirán. ¿Sí? O sea, nos está colocando nada más, primeramente, que es una responsabilidad, porque a fuerzas, si yo voy a hacer uno o voy a hacer el otro. ¿Sí? Entonces yo tengo que notar que si quiero vivir, tengo que hacer el de vivirán. ¿Sí? Tengo que hacer morir las obras de la carne. Entonces es una responsabilidad, por eso. ¿Okay? Vamos a definir esta responsabilidad. Vamos a definir la responsabilidad. Noten. Primeramente noten que es una responsabilidad para creyentes. Para creyentes. Es una responsabilidad para creyentes. Noten que el pasaje dice que está hablando aún ustedes. Ustedes, ¿sí? Chequen el versículo 13. Si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero sí, entre comillas, podríamos agregar, si ustedes por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Sí? Está hablándole a un grupo específico, un ustedes. Y ese grupo es el mismo ustedes que aparece en el versículo 9. Si se mueven para atrás, chequen el versículo 9. Dice el versículo 9, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. ¿Sí? Y este es el ustedes que va a continuar en los siguientes versículos. ¿Okay? Entonces, ¿a quién está hablando? Está hablando a las personas que no están en la carne, ¿sí? Versículo 9. Está hablando a las personas que tienen el Espíritu de Dios en ellos, ¿sí? Versículo 9, ¿sí? Está hablando a las personas que, caray, está hablando a las personas que le pertenecen a Cristo, ¿sí? Versículo 9 también, todo eso viene ahí. Está hablando a las personas que tienen a Cristo en ellos, versículo 10, si Cristo está en ustedes, ¿sí? Está hablando a las personas que tienen un espíritu vivo, entonces el espíritu está vivo, versículo 10, ¿sí? Está hablando a las personas, en otras palabras, que son creyentes, ¿sí? Está hablando a la iglesia en Roma, y por consiguiente, ya que todos estos atributos, amigos, definen, también a los creyentes del siglo XXI, nos está hablando también a nosotros. ¿Sí? Ustedes, si son creyentes, también ya no están en la carne. Si son creyentes, ya habita el Espíritu en ustedes. Si son creyentes, ya son de Cristo. Si son creyentes, ya tienen a Cristo en ustedes y ya tienen un Espíritu vivo. ¿Sí? Entonces, tú y yo tenemos esta responsabilidad. Y eso viene muy claro en este pasaje. La responsabilidad es de todos nosotros. ¿Sí? Es una responsabilidad para el creyente. ¿Sí? Chequen una segunda cosa. Aparte de eso, es una responsabilidad individual. Individual. Ojo, ojo. Cada quien aquí está viendo por su vida. ¿Sí? Está viendo por su propia vida. Aquí no se está hablando de una forma en conjunto. Si ustedes hacen morir las obras en conjunto, no. Es cada quien tiene que hacer morir las obras de su carne. ¿Sí? Ahora, hay un sentido en el cual, amigos, sí nos tenemos que ayudar. ¿Sí? Hay un sentido en el cual nosotros, como iglesia, tenemos la tarea de ayudarnos. ¿Sí? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, versículo 12 y versículo 13, ese, si quieren mejor no lo busquen, pero en Hebreos 3, 12 y 13 nos dice que vigilemos nosotros, que no haya un corazón duro
en alguno de nosotros para abandonar al Dios vivo, ¿sí? Sino que nos exhortemos los unos a los otros en cuanto el día es hoy, ¿sí? O sea, si tú tienes que exhortar a tu hermano, ¿sí? Y tenemos que estar buscando nosotros siempre que los demás sean creyentes verdaderos, ¿sí? Pero lo que nos muestra esto de que la responsabilidad es individual es que la responsabilidad final no depende del otro, depende de ti, ¿sí? El otro va a poder hacer algo, pero nunca va a poder decidir por ti, estar bien en contra del pecado, ¿sí? Había una frase que me dijo el pastor David, que me gustó, pero él decía, 100 personas pueden llevar a un camello al río. ¿Por qué? Porque sí lo cargan, ¿no? Aunque lo estén obligando, lo pueden llevar, pero nadie va a poder hacer que tome del agua, ¿sí? Porque esa parte, si no está dentro de su control. De la misma forma, tú no vas a poder hacer que el otro deje de pecar. Nadie va a poder hacer que el otro deje de pecar. Y no puedes esperar tú que alguien más haga que tú dejes de pecar. Tú tienes que tener la decisión en ti de que vas a dejar de pecar, ¿sí? Entonces es una responsabilidad individual. Es una responsabilidad del creyente, es una responsabilidad individual. Tercero, es una responsabilidad continua. Es una responsabilidad continua. Ojo, noten. El versículo está diciéndonos, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Eso no se nota tanto en nuestro lenguaje quizás, pero está hablando de una acción continua, ¿sí? No está diciendo el pasaje, si ustedes logran matar en algún momento, ¿sí? Sino si lo hacen morir de forma continua, ¿sí? El pasaje no está diciendo si sucede que ya lo mataron antes, ¿sí? Sino está pensando, todo creyente, sea maduro o sea niño, acabe de nacer como creyente, o esté en sus años finales como iba a estarlo Pablo, todo creyente tiene que estarse ocupando en una misma tarea, hacer morir las obras de la carne, ¿sí? En otras palabras, es una práctica diaria, ¿sí? Thomas Manton, por ejemplo, decía de esto, si siempre estamos sinceramente en la labor de hacer morir las obras de la carne, estamos en el camino de la vida. Ojo, noten, si siempre estamos sinceramente en la labor de hacer morir las obras de la carne, ¿sí? Si siempre estamos en esa tarea. ¿Sí? O John Owen decía, creyentes deben hacer que su trabajo todos los días de su vida sea hacer morir el poder del pecado en ellos. ¿Sí? Todos los días de su vida, hacerlo morir. ¿Sí? Por eso es una responsabilidad bien grande, estoy diciendo ustedes, ¿de acuerdo? Sí. Ojo, ojo, hay un golpe definitivo en nuestras vidas, ¿sí? Ya hay un golpe definitivo en contra del pecado hace 2000 años. Cuando Él murió en esa cruz, el gobierno del pecado se acabó por completo, ¿sí? Cristo guió la batalla, pero Él todavía envía el día de hoy presente pequeñas batallas que tú y yo tenemos que pelear y que tenemos que agarrarlas. La batalla decisiva ya se peleó, pero hay batallas el día de hoy que están sucediendo, ¿sí? Y cada quien en este caso tiene su propia batalla, ¿okay? Entonces cada uno de nosotros tiene una batalla. No podemos ser negligentes. Eso significa no trabajar y decir, Cristo ya me salvó y asesinó al pecado. Por tanto, yo no tengo que hacer nada, sino más bien tengo que aceptar la tarea que Dios me dio, ¿sí? Recordemos nosotros, por ejemplo, aquí sí, acompáñenme, 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. 1 de Juan 1, 8. Recordemos nosotros que mientras estemos vivos, siempre va a haber pecado en cada uno de nosotros, ¿sí? Nunca vamos a estar sin pecado. Entonces siempre hay una pelea que combatir, ¿sí? Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8 dice, el inicio, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? En otras palabras, si quieres decir la verdad, vas a tener que decir, tengo pecado, ¿sí? Y por eso hay que luchar de forma continua. Tenemos una responsabilidad continua de ir en contra del pecado, ¿sí?
Ese era el tercero, ¿verdad? Cuarto. Es una responsabilidad urgente. Urgente. ¿Sí? ¿Ok? Para ustedes, ¿qué es urgente? Les voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Para ustedes, ¿qué es urgente? Estar decidiendo qué van a utilizar el día de hoy de ropa. O cuando estás a un día de que se acaben las inscripciones para una universidad, irse a inscribir. ¿Cuál es más urgencia? La que va, ¿qué pasó? La que va a impactar más la vida de la persona, ¿no? Esta decisión de irse a inscribir, por ejemplo, va a impactar los siguientes 4 años, 12, si es que no estudian bien, de la persona, ¿no? Pero lo que va a vestir el día de hoy, solamente impacta esas 12 horas que va a estar con esa ropa, ¿no? En otras palabras, en nuestro pasaje, chequen por qué es tan urgente. Aquí estamos hablando nosotros de la eterna de la persona. ¿Sí? Está diciendo el Pablo otra vez, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vives eternamente. ¿Sí? Pero si no las hacen morir, no vivirán eternamente. ¿Sí? En otras palabras, es una responsabilidad urgente porque te hace perder algo que tiene un valor inmenso. ¿Sí? No podemos ser negligentes en nuestra forma de obrar cuando estamos hablando de algo tan pesado. ¿Sí? Ya, quinto y último, es una responsabilidad que noten puede ser exitosa. Es una responsabilidad exitosa. ¿Sí? Y eso nada más quiero que lo noten, porque noten que el pasaje está diciendo, no está diciendo, si ustedes tienen la intención de hacer morir las obras de la carne, vivirán. El pasaje no está diciendo, si intentan hacer morir las obras de la carne, vivirán. ¿Sí? El pasaje está diciendo, si hacen morir las obras de la carne, lo tienen que lograr. ¿Sí? Es una responsabilidad que tiene que ser exitosa. ¿Okay? Y por eso es una buena noticia, porque significa que sí puede ser exitoso. Que a pesar de que siempre vamos a tener pecado, como veíamos en 1 Juan 1:18, no 1:8, perdón, aún así se puede luchar de forma exitosa en contra del pecado. Y se tiene que luchar de forma exitosa en contra del pecado. Entonces, ojo, eso no significa que sea sencillo, pero significa que sí hay una forma eficaz de realizarlo. Hay una forma exitosa de realizar una lucha en contra del pecado. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que definir por qué es tan urgente esta responsabilidad. Les digo otra vez por qué es tan urgente. ¿Ok? Es urgente porque es para todo creyente. Si tú eres un creyente, tienes la responsabilidad. ¿Sí? Por tanto, es urgente para ti. Es urgente porque es algo individual. Nadie lo puede hacer por ti. ¿Sí? Es urgente porque es una responsabilidad continua. Nunca dejas de tener esa responsabilidad. Siempre tiene la misma urgencia, tanto cuando comienzas tu vida cristiana como al final de tu vida cristiana. ¿Sí? Es algo urgente porque es una responsabilidad pesada que habla acerca de tu vida eterna. ¿Sí? Es algo urgente porque tiene que ser hecha de forma exitosa, porque no puedes fallar en esta tarea. ¿Sí? Tienes que realizarlo y tienes que realizarlo correctamente. ¿Sí? Eso ya vieron que es bien urgente y bien pesado, ¿no? Segundo punto del día de hoy, el carácter de la responsabilidad. Pero si lo queremos realizar, amigos, tenemos que saber exactamente qué tenemos que realizar, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? ¿Qué responsabilidad tenemos? En otras palabras, ¿qué significa la frase, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne? ¿Sí? Ok, vamos a reordenarla para que noten de una forma más sencilla qué dice. ¿Okay? El versículo dice, ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad es hacer morir una acción, ¿sí? Hacer morir las obras de la carne, un objeto,
por el Espíritu, un medio. ¿Ok? Se lo repito. Está diciendo hacer morir. Eso nos habla de una acción. ¿Sí? Mi responsabilidad es una acción específica. ¿Cuál es esa acción específica? Hacer morir. Hace referencia a cuando tú, en este caso metafóricamente, cuando tú vas y le das muerte a algo. Tú vas y lo sofocas, tú vas y le quitas la fuerza, tú vas y le quitas el principio de vida que tiene, ¿sí? Le quitas el alimento, le quitas la respiración, ¿sí? Para que ya no tenga vida. ¿Sí? En otras palabras, lo que tenemos que hacer nosotros es quitarle la fuerza, el vigor, el poder a algo para que no pueda vivir. ¿Sí? Tengo que quitarle la fuerza, el vigor y el poder a algo para que no pueda vivir. Es una acción específica. Noten, aparte de eso, les dije, también nos habla de un objeto. ¿A qué le tengo que quitar la fuerza, el vigor, el poder? El objeto es las obras de la carne. ¿Sí? Las obras de la carne tienen que ser, ay caray, tienen que ser asesinadas, dice nuestro pasaje. ¿Sí? Chequen. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne hacen referencia al pecado que habita en nosotros. ¿Okay? El pecado que habita en nosotros. Por ejemplo, si se regresa en un capítulo, Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos capítulo 7, versículo 24. Nos alumbra que nosotros estamos en un cuerpo de pecado. ¿Sí? En un cuerpo que lo traduce este pasaje como de muerte. Y ese cuerpo de muerte, leo el versículo, chequen el versículo, dice cuerpo de muerte, ¿sí lo ven? ¿Sí? Ese cuerpo de muerte está realizando acciones en nosotros. Versículo 23, se regresa en un versículo, y ahí dice, ese cuerpo de muerte agarra nuestro cuerpo y realiza acciones. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, eso es lo que está hablando nuestro pasaje. Está hablando de la carne, que es el cuerpo de muerte, que está realizando acciones con nosotros. ¿Sí? Y si fuéramos más honestos, nosotros somos quienes estamos desarrollando esas obras. Por eso nosotros podemos detener esas obras. ¿Okay? Entonces, son todas las obras contrarias a Dios que realiza el cuerpo de pecado que aún tenemos tú y yo. ¿Sí? A pesar de que ya hemos sido salvados, todavía tenemos un cuerpo de muerte que quiere pecar y realizar obras en contra de Dios. ¿Sí? Contrarias a la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que asesinar. Tenemos que asesinar las obras que van contrarias a Dios, causadas por mi cuerpo de pecado. ¿Sí? Lo repito, si quieren, tenemos que asesinar las obras contrarias a la voluntad de Dios, causadas por mi cuerpo de pecado. ¿Sí? ¿Ok? Y tercera cosa que involucra esta responsabilidad es el medio. Tengo que hacer una acción, hacer morir. ¿Hacer morir qué? El objeto, las obras de la carne. Pero nos dice también el medio. ¿Ok? Restringe a un medio. ¿Cuál es el medio? Por el Espíritu. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces el Espíritu es el medio por el cual hacemos morir las obras de la carne. Ojo, eso significa, amigos, que a pesar de que la responsabilidad es individual, de que tú hagas morir las obras de la carne, eso no significa que tú la vas a hacer morir solo, ¿sí? Sino todo lo contrario. De hecho, para tener éxito necesitamos de alguien más. ¿Sí? Para poder asesinar las obras de la carne, necesitamos del Espíritu Santo y de su influencia de gracia que obra en nosotros todo lo bueno. ¿Sí? Por eso, cuando tenemos que ir a asesinar las obras de la carne, tenemos que depender del Espíritu Santo en la lectura de la palabra, en la oración, en la confesión, ¿sí? Todos estos medios que ha provisto el Espíritu Santo para que tú y yo peleemos contra el pecado. ¿Sí? En la fuerza que provee el Espíritu Santo. Ok. Entonces, ahorita esa es una breve explicación.
Es breve porque todavía me falta explicar un montón de cosas, ¿ok? Pero noten, ya tenemos una idea. ¿Cuál es la idea? No hay otra forma de obrar esta responsabilidad, sino la que viene en este pasaje, ¿sí? La que limita este pasaje. Este pasaje nos limita qué medio utilizas. Este pasaje nos limita qué acción realizas. Este pasaje nos limita qué objeto tienes que asesinar, ¿sí? Porque el pasaje no está diciendo si tú haces dormir las obras de la carne, ¿sí? El pasaje está diciendo si tú haces morir las obras de la carne. El pasaje no está diciendo si tú haces morir obras en tu carne, sino si si haces morir las obras de la carne, todas las obras de la carne, ¿sí? El pasaje no está diciendo si tú haces morir las obras de la carne por tu fuerza, sino por el Espíritu, ¿sí? Nos está limitando, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay una forma correcta únicamente de realizar esto, ¿okay? Igual ya hay que aliviar un poquito la tensión ahorita. Andrés nos estaba dando un estudio hace unas semanas, ya tiene varias, pero se quedó mucho esa parte, que decía básicamente cómo es que cuando una persona da una orden, una autoridad da una orden, hay que hacerla de la forma en la que la persona lo hizo, ¿no? La forma en la que la persona lo dijo, perdón, ¿sí? Porque si tú te sales de las instrucciones de la persona, de la autoridad, tú vas a realizar algo que técnicamente es desobediencia, ¿sí? Es algo similar aquí, ¿sí? Y estaba bien bonito porque en ese momento, punto que se dio una instrucción bien, bien sencillita, así como de, tienes que pasar por la puerta. O sea, era así bien corta la instrucción. Y de todos modos la gente se va por todos lados, porque no prestan atención, porque quieren incluir alguna otra cosa, aunque no saben si va a ser bueno, ¿sí? Y entonces intentan, como decías, redescubrir el hilo negro. Creo que esa fue la frase que decías tú, ¿no? Ok, redescubrir el hilo negro. O sea, hacer alguna cosa que sea nueva en lo que está poniendo la autoridad en este caso. Pero aquí nuestra autoridad es Dios, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que la instrucción está muy clara en estos versículos. Y si yo reflexiono arriba de lo que significa esta indicación, voy a saber exactamente qué tengo que hacer. Entonces vamos a terminar ahorita, el día de hoy, observando qué no significa esta instrucción, ¿okay? Nada más para que tengamos unos ciertos cuidados. ¿Qué no significa esta instrucción? ¿Okay? Y vamos a observarlo con varios ejemplos, ¿okay? Esta instrucción, ojo, tenemos que separarla de un tipo de mortificación. Mortificación es hacer morir. La voy a utilizar como palabra sinónima, ¿ok? Mortificación pagana. ¿Qué es pagano? Pagano es algo que se encuentra fuera del cristianismo, ¿sí? Algo que se encuentra fuera del Dios verdadero, ¿okay? Entonces estoy hablando de religiones, estoy hablando de ateos, estoy hablando de todos los grupos que no son cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas en el mundo, amigos, sí realizan un tipo de mortificación de pecados, ¿sí? Sí hacen morir obras de la carne. Ojo, ¿por qué? Porque si ustedes se regresan, por ejemplo, a Romanos 2.15, Romanos 2.15 nos habla de que hay una conciencia en cada uno de ellos. Sí pueden, si vayan, porque voy a leer el versículo 14. Hay una conciencia en ellos. Esta conciencia fue impartida de parte de Dios. Entonces, lo que hizo Dios fue que colocó sus leyes, muchas de sus leyes, en los corazones de las personas, a través de la conciencia. Por eso hay personas en este mundo que no roban, que no asesinan, hay personas en este mundo que no son homosexuales, hay personas en este mundo que se casan y se mantienen en casamiento, ¿sí? Porque hay una conciencia que les dice que hay que hacer eso, ¿sí? Entonces, por eso dice el versículo 14, los gentiles cumplen por instinto los dictados de la ley, ¿sí? Hay gente que sí hace morir el pecado y que se mantiene bien y cumple responsabilidades que tenemos, ¿sí? Pero ojo, noten, eso no es mortificación de la que hablamos aquí, porque no está siendo realizada por creyentes, ¿sí? Porque este tipo de mortificación no se está haciendo en relación al Espíritu Santo,
no se está haciendo a través del Espíritu Santo, sino a través de la carne, ¿sí? Porque este tipo de mortificación no se está haciendo para Dios. Cuando tú vas y haces este tipo de mortificación, lo haces en búsqueda de una vida eterna al lado de Dios. Y estas personas no están buscando una vida eterna al lado de Dios, ¿sí? Entonces es un tipo de mortificación muy distinto al que estamos hablando nosotros el día de hoy, ¿sí? Aparte de eso, también en el mundo hay un tipo de mortificación religiosa. Eso quiero destacarlo también, ¿sí? Un tipo de mortificación religiosa. Pregunta, ¿qué es religioso? Aquí vamos a definirlo como religioso. Es obrar cosas que no se encuentran en la palabra de Dios, como si fueran leyes. ¿Okay? Cuando una persona es religiosa, en el caso de los fariseos, eran porque agarraban ellos enseñanzas que no pertenecían a la Biblia y esas las aplicaban como si fueran más importantes incluso que la palabra de Dios. ¿Sí? En este caso, aparte, una persona religiosa es una persona que busca ganar con sus obras el cielo. Por eso no vamos a hablarlo ahorita. ¿Okay? Nada más vamos a limitarnos a la primera cosa. Personas que obran cosas que están fuera de la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, noten que nuestro pasaje está diciendo que hay que matar las obras de la carne. Pero estas personas intentan matar, por ejemplo, el casarse. El casarse no es una obra de la carne. Intentan matar el comer ciertas comidas. Esa no es una obra de la carne. Intentan matar a través de estar recluyéndose y alejándose de las personas. Y se aíslan ellos para poder estar en soledad con Dios. Esa tampoco es una obra de la carne, ¿sí? Dios nos manda estar en el mundo. Intentan limitarse teniendo pobreza extrema o ayunando de forma extrema. Esas no son obras de la carne, ¿sí? Por eso hay un tipo de mortificación que es asesinar aquellas cosas que son incluso correctas. Y eso no es matar las obras de la carne, ¿sí? En otras palabras, ellos obran lo que no fue comandado por Dios que se hiciera morir y lo matan, ¿sí? Entonces, esos son dos tipos de mortificaciones, amigos, que existen, que yo asumo no van a estar aquí, yo soy honesto. Pero aquí les va las que yo creo que sí van a estar aquí. Y eso vamos a ponerlas todas debajo de un nombre: mortificación hipócrita. Hay más de una. Todas tienen una misma característica, ¿ok? La mortificación hipócrita es: yo estoy asesinando obras de la carne de forma incompleta. ¿Ok? Y aparece, por ejemplo, este es un ejemplo, cuando te inclinas menos por ciertos pecados. Eso no es hacer morir las obras de la carne. Cuando te inclinas menos por ciertos pecados. Ojo, amigos, muchos de nosotros nos gusta atribuirnos que nos encontramos muy bien porque no realizamos ciertos pecados, cuando nunca hemos tenido un deseo por ellos. Pero eso no es hacer morir las obras de la carne. ¿Sí? Eso es simplemente que nunca han vivido esas obras. ¿Sí? Eso es cuando yo voy y porque tengo una carencia de interés en algo, asumo que ya lo asesiné. Pero hay personas, amigos, que son más dadas a lo sensual, pero no son avaros. O sea, se dan con todas las cosas que son de relaciones sexuales en relación a otras personas, pero no tienen ningún problema con el dinero. Y entonces dicen ellos y juzgan a aquellos que tienen problemas con el dinero. ¿Sí? Pero tú no estás haciendo morir tus obras de la carne. ¿Sí? Hay personas que son más dadas a lo soberbio, pero no son dadas a lo sensual, o no son dadas a robar, o no son dadas a todo lo demás. ¿Sí? Y entonces ellos dicen, como el fariseo: Dios, te doy gracias, pero porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Pero no se da cuenta que él está viviendo en soberbia y que está alimentando esa soberbia y nunca la ha atacado. ¿Sí?
el pecado, en otras palabras, sigue vivo en esa persona. ¿Sí? Cada quien tiene que ver, amigos, qué pecados están vivos en él. Y esos son los que tiene que ver. Uno tiene que observar y compararse con otros. ¿Okay? Entonces, eso es una cosa que no es mortificación. Inclinarse menos por unos pecados que por otros no significa que ya asesinaste los pecados que no realizas. Significa que tú tienes otros de los cuales tienes que preocuparte. ¿Sí? Una segunda cosa que no es mortificación es dejar unos pecados en favor de otros. O sea, cuando tú vas y te restringes de algunos, pero otros toman vida en ti. ¿Sí? Cuando tú vas y te restringes de los que son visibles delante de todos, pero toman vida los que son ocultos. ¿Sí? Cuando tú vas y pasas de un periodo de depresión a un periodo de soberbia, y luego regresas al periodo de depresión, ¿sí? Y se quita la soberbia. Estás pasando de un pecado a otro. Sus palabras, no se está mortificando el pecado. Lo único que está pasando es que está cambiando de trono, está cambiando de pecado el trono de tu corazón. ¿Sí? Entonces, amigos, hay que tener cuidado. Por eso la mortificación es de las obras de la carne. Las obras todas juntas, en conjunto, ¿sí? No unas. Tienes que hacer morir el pecado en general en ti, no intercambiarlo por otros. Tercera cosa que no es mortificación. No es no tener oportunidad para pecar. No tener oportunidad para pecar. Ojo, hay quien puede estar viviendo una vida que luce perfecta y vacía de pecado, pero eso no significa que ya lo hizo morir. Podría ser que nada más no tiene las circunstancias que dan oportunidad para pecar. ¿Sí? No hay la disposición, pero hay el deseo de la persona. ¿Sí? Entonces, puede ser una persona, por ejemplo, que ama grandemente el dinero y tiene una preocupación enorme de ser una persona pobre, pero como tiene dinero, ese pecado no luce. ¿Sí? Puede ser una persona que tiene un amor por la sensualidad, pero como carece de la capacidad por estar con muchas personas, no está ejerciendo esa sensualidad. ¿Sí? Y no está yendo de pareja en pareja en pareja. ¿Sí? Puede ser una persona que ama la atención, pero no tiene el escenario para poder estar recibiendo de esa atención. Sí. Lo importante aquí es que no se han hecho morir las obras de la carne, porque aunque no las obra con las manos, están en su corazón. ¿Sí? Hay ese deseo en su mente, en su corazón. ¿Sí? Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Okay? Esa es la idea. 1, 2, 3, 4. 4. No es mortificación tener miedo a la vergüenza de los hombres. No es mortificación miedo a la vergüenza de los hombres, porque uno puede no pecar por miedo a cómo lucirá frente a otros. Quizás una persona creció en una congregación, está en la iglesia de forma constante, pero tan pronto como termina el tiempo de la iglesia, esa persona va a pecar. ¿Sí? Quizás creció en la congregación, pero tan pronto se da una oportunidad para abandonar la congregación, para que no lo vean los amigos, empiezan a liberarse sus pecados. ¿Sí? Y eso ya se los he contado que ha pasado. Personas que aquí lucían muy bien y predicaban y se pensaba incluso, digo, aquí ya lo estoy poniendo un poquito más personal, pero se pensaba que iban para pastor y esposa de pastor, y de repente se salen de la congregación y ahí empiezan a obrar todas las cosas que no habían obrado aquí. Andar en fiestas, andar en borracheras, andar en parejas, andar en todo. Y luce completamente distinto la forma de vida. Había una abstenencia, pero esa abstenencia
nunca fue por un odio al pecado. Fue por un odio a la vergüenza delante de los demás. ¿Sí? Tiene que ser un odio al pecado. ¿Ok? Y último, por ahorita. ¿Cuál es el quinto? Quinto, no es mortificación la gracia restrictiva de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Gracias a Dios, cuando, literal, gracias a Dios, o sea, la obra de Dios, cuando no era creyente, no había ciertos pecados. No había fumar, no había tomar, no había drogarse, no había andar con muchas parejas, no había lo que ustedes quieran. Eso estoy hablando de mi vida. ¿Sí? Gracias a Dios, porque no era porque yo conociera la Biblia. ¿Sí? Había una gracia de parte de Dios que restringía mi forma de orar. ¿Sí? Como con Abimelech. ¿Se acuerdan ustedes de Génesis? Cuando está pasando Abraham con Sara por Egipto, y entonces hay un emperador que podía haber tomado a Sara como su esposa, pero no lo hace. Y en un sueño recibe el mensaje de parte de Dios: yo te guardé de pecar contra mí. Él no era creyente, no tenía ninguna intención de mortificar el pecado. Y aún así, no lo estaba obrando. ¿Por qué? Porque Dios lo detuvo de obrar pecado. ¿Sí? Amigos, ¿qué pasaría el día de hoy si esa gracia de Dios restrictiva se liberara? Si yo no tengo la intención de ir en contra del pecado, el día de hoy mismo estaríamos pecando todos, de formas que no lo habíamos concebido nunca. ¿Sí? En otras palabras, amigos, gracias a Dios, muchas veces no realizamos todo lo que haríamos, pero eso no nos exime de buscar nosotros la mortificación. Aun si tenemos una vida que por la gracia de Dios ha sido perfecta, aún así tenemos que buscar de forma continua esa mortificación. ¿Sí? La conclusión entonces del día de hoy, amigos, es que cada quien puede estar viviendo una vida que luce muy lejos del pecado, sin haber nunca hecho un esfuerzo de mortificar la carne. ¿Sí? Cada quien puede observar sus pecados y podría decir de ellos: lucen como menores que otros grandes pecados, y entonces dejo vivir estos pecados. ¿Sí? Pecados de soberbia, pecados de chismes, pecados que no lucen tanto, amigos, dejamos que vivan constantemente. ¿Sí? O alguien también podría decir: como no son visibles a los ojos de los demás, voy a continuar en los pecados, en unos pecados que lucen solamente a los ojos de Dios, ¿sí? En lo privado, en el cuarto, y ustedes continúan en ellos, ¿no? En el corazón, en los deseos. ¿Sí? Todo eso no debería existir. ¿Sí? Una mortificación del pecado activa cuando asumimos nosotros que en verdad somos pecadores y tenemos una responsabilidad urgente: hacer morir las obras de la carne. Ahora, como tal, el día de hoy, amigos, el estudio iba a ser de 3 partes. Iba a ser primeramente la urgencia de la responsabilidad, que ya lo vimos. Iba a ser seguido de eso el carácter de la responsabilidad, qué tenemos que hacer. Y luego iba a ser cómo realizarlo. Pero eso no da tiempo el día de hoy. Entonces vamos a hacer eso la próxima semana. Pero para que no nos vayamos sin nada, sí quiero darles 4 puntitos de qué podemos ir haciendo el día de hoy. ¿Sí? 4 aplicaciones que tenemos que tener el día de hoy. ¿Okay? Son rápidas, no se preocupen. La primera es: examina tu vida. Tenemos que examinar nosotros nuestra vida. Y algo que sirve grandemente, amigos, es reflexionar en nuestras intenciones y escribirlas. ¿Qué intenciones tenía yo en cada una de las cosas? ¿En qué caí yo el día de hoy? ¿Sí? Yo los retaría a eso, a escribirlas. Literalmente examínense, véanse un día y escribirlas. Y no tener temor de qué tan cortos estamos de la palabra de Dios. Porque es mucho mejor, amigos, darnos cuenta de qué tan lejos estamos que pensar que estamos cerca y ser ignorantes de nuestro pecado. ¿Sí? Primera cosa, examinemos nuestra vida.
quien tenga un pecado de soberbia, quien tenga un pecado de avaricia, quien tenga un pecado de conflicto, quien tenga un pecado de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Segundo, este es un consejo si no vemos que nada esté mal. ¿Ok? Segundo, acerquémonos a Dios en arrepentimiento, porque hay algo malo. Entonces, aun si yo no veo algo malo en mi ser, en mis intenciones, en mi forma de obrar, la mejor forma de solucionar eso es acercarme en arrepentimiento. Porque yo sé por la palabra de Dios que aun si estoy viviendo, aun si creo que estoy viviendo una vida perfecta, no lo soy. ¿Sí? Entonces me acerco en arrepentimiento y le pido a Dios, abre mis ojos espirituales para que vea como tú me ves. Y eso no va a lucir bonito, aunque usualmente dicen que sí, ¿no? Que Dios nos vea, que nos deje ver como Dios nos ve. ¿Sí? Entonces acercamos en arrepentimiento. Segunda cosa. Tercera cosa. Busquemos a Dios para salir de los pecados. Busquemos a Dios, perdón, para salir de los pecados. Porque si se acuerdan, el pasaje decía, si por su espíritu hacen morir las obras de la carne. En otras palabras, yo no puedo solo, necesito de Dios, necesito del espíritu de Dios. Y para buscarlo, busquemos a Dios para salir de los pecados. Para buscarlo, ojo, hay formas correctas de buscarlo. Puede tener que depender de la palabra, la oración, la iglesia, la palabra, la oración, la iglesia, la alabanza, el ayuno, el servicio. Les voy a repetir. La palabra, la oración, la iglesia, el ayuno, el servicio y la alabanza, porque lo reordené ahorita. Me faltó una. La alabanza, ¿sí? Todas esas son los medios que Dios colocó para que dependiéramos de Él. ¿Sí? Y vamos a verlos después con más profundidad. Y cuarto y último, tengamos esperanza en Dios. Porque cuando luchas contra el pecado y no estás saliendo del pecado, necesitas una esperanza. Porque cuando no ves tus pecados, necesitas una esperanza. ¿Sí? Y la esperanza es esta. Si Él comenzó una obra en nosotros, sabemos que la terminará. ¿Sí? Sabemos que Él recompensa el esfuerzo. Sabemos que Él finalmente nos santificará. Esos son tres versículos distintos. Si Él comenzó la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Sabemos que Él recompensa el esfuerzo y sabemos que Él nos santificará. Y para eso quiero terminar nada más leyéndoles un versículo y oramos. ¿Okay? El versículo con el que es uno de los de despedida de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, eso es tu ser, ¿okay? Tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos hablas el día de hoy para que veamos esta responsabilidad tan grande que tenemos de ir en contra del pecado. Te pido perdón porque sé que hay en mi corazón cosas que no van acordes a tu ley, cosas que muestran más odio por ti que cualquier tipo de amor que podría pensar. Te pido perdón porque a veces ni me doy cuenta de cómo es que estoy obrando en contra tuya, porque me engaño a mí mismo, porque no dejo que salga a lucir por tu palabra cómo es que es mi condición. Padre, te pido perdón porque amo el pecado en muchas ocasiones y no te amo a ti como debería.
Pero te quiero pedir que me ayudes el día de hoy, para que tu Espíritu me provea una forma de salir de esos pecados. Que tu Espíritu me dé fuerza, me dé conocimiento, me dé la habilidad para poder ir en contra de ellos. Que pueda vivir de una forma digna de lo que has hecho tú por mí, de la salvación de tu Hijo Jesucristo. Que pueda vivir de una forma digna de alguien que está en una iglesia y que se llama a sí mismo cristiano e hijo de Dios. Padre, te pido porque pueda ver esta obra como una obra constante para toda mi vida y que tenga esperanza porque sé que puedo ser exitoso en ella, porque soy tu hijo y porque tengo tu Espíritu Santo. Te pido que me ayudes a combatir de forma constante cada día y que me recuerdes y nunca me dejes olvidar que tengo esta responsabilidad tan grande, Padre, que podamos tener alegría en nuestros corazones cuando veamos que la victoria es exitosa. Te pido por cada uno de los corazones de estos chicos y por el mío. En el nombre de tu Jesús. Amén.